En el bajo mundo existe una leyenda, un asesino tan letal que hasta los grupos más peligrosos del mundo le temen. Pero hoy, ese hombre está acabado. Su propia gente lo quiere muerto, y los doctores le acaban de dar solo 3 meses de vida. Y con el tiempo en su contra, solo tiene un arrepentimiento que lo atormenta. El prota vive atado a su pasado. Vos desatate de futuros lamentos y dale con todo a ese botón de suscribirse. Comentá qué manhua querés ver después. Empecemos. Dicen que en este mundo existe una figura tan temida que hasta los grupos armados más poderosos del planeta le tienen pánico. Lo llaman Peter, un tipo que parece ser la encarnación del peligro, el terror, y que para sorpresa de muchos resulta ser un señor ya mayor, de unos 60 y pico, sentado entre los cuerpos de quienes se cruzaron en su camino. Pero la vida da giros inesperados, ¿no? Porque este mismo Peter, que podría haber muerto como una leyenda, ahora está en la lona. Lo persiguen miles de asesinos, perdió todo lo que tenía y su lealtad a la organización se está desmoronando, amenazada por los que le quieren ver muerto. Y en medio de todo ese caos vemos a alguien, un tipo con una máscara de dibujito que, con una pistola en mano y rodeado de más cuerpos, le habla a un herido que está en el piso. «Peter, no entiendo cómo seguís vivo», le dice el hombre ensangrentado. «Te busca todo el mundo, miles de ojos están encima tuyo, ¿cómo es que nadie te encuentra?». Y el enmascarado, con una sonrisa burlona, camina entre los caídos y le responde: «¿Querés saber el secreto? Es simple. Aunque me busquen miles o cientos de miles, nunca me van a encontrar. Porque el Peter que vos estás buscando...». En ese momento se saca la máscara revelando una cara joven y desconocida. El herido, sin poder creerlo, abre los ojos como platos. «¡No puede ser! ¡Vos, Peter!». Pero para entender qué está pasando, tenemos que ir 3 meses atrás. En un callejón, lleno de viejas librerías y negocios, encontramos a otro hombre. Un señor mayor, canoso, que se parece mucho al Peter que vimos al principio. Está poniendo un cartel en una caja, mientras una voz de afuera le dice que, si no va al hospital, le quedan menos de 3 meses de vida. Él, rodeado de fajos de billetes y documentos desparramados, solo agarra unos libros y contesta: «No le tengo miedo a la muerte». Peter, que llevaba 50 años lidiando con situaciones de vida o muerte para la organización, aseguraba no arrepentirse de nada, que había vivido una vida plena. Pero mientras miraba los libros que tenía en las manos, un manual de fotografía para retratos, se dio cuenta de algo curioso: nunca se había sacado una foto a sí mismo. De repente, la puerta de la librería vieja donde estaba se abrió y una joven estudiante entró, buscando libros de secundaria. Peter, con una sonrisa, le dio la bienvenida, diciendo que vendían todos los libros que tenemos, excepto los que no. Después de una breve charla, le entregó una pila de libros que la chica no había pedido. Ella solo tenía 1000 wones y no podía pagarlos todos, pero Peter, con un gesto rápido, rompió el envoltorio para que no fueran nuevos y así no tuviera que pagar. Observando la mirada de la chica, Peter le dijo: «Sé cuánto querés a tu hermano menor solo con verte los ojos, así que sé bueno con él mientras puedas, si no, vas a arrepentirte». La chica, algo incómoda por la familiaridad y sin saber bien cómo llamarlo, finalmente le preguntó si él se había arrepentido alguna vez de algo. Peter, con una pausa, le contestó que cuanto más vivís, más cosas lamentás, pero que ya no hay nada que se pueda hacer con el pasado. Recordando un momento duro de su vida, una imagen de una niña llorando mientras él la sostenía, añadió: «Vos probablemente no vas a entender lo que te digo, pero siempre cuida a tu hermano menor y no hagas algo de lo que te vayas a arrepentir después». Mientras el anciano Peter le daba ese consejo, la joven estudiante, que ya no parecía tan estudiante, se lanzó contra él con un cuchillo en alto. Peter la miró con calma y le dijo que se fuera, que no la mataría si lo hacía. Ella se quedó helada. ¿Cómo sabía él lo que pasaba? Peter le explicó que memorizaba las caras de todos los estudiantes de la secundaria local y que su escuela había sido construida hace solo 2 años, insinuando que ella no era quien decía ser. Ella se dio cuenta de que él la había estado midiendo desde el principio. Con una sonrisa, Peter le soltó que no se podía ocultar el olor a sangre con un perfume barato, menos a alguien que pasó 50 años oliéndola. La chica, sintiendo un escalofrío que no entendía, pensó: «Yo tengo el cuchillo, pero ¿por qué siento que voy a morir yo?». En medio de esa tensión,
Peter, imperturbable, le extendió una mano con un paquete de libros diciéndole que se los llevara, que sabía que lo que dijo de su hermano era verdad. Luego añadió algo que la dejó aún más descolocada. «Soy del orfanato Gloria, como vos, ¿no? Sus guiones no cambiaron nada». Parece que se le escapó un usted por costumbre, porque se corrigió al instante, soltando que a ella todavía le faltaba entrenamiento. La estudiante no salía de su asombro. Peter entonces le explicó que, en su organización, si el servicio voluntario falla, se activa el Plan B. Y justo en ese instante, como si lo hubiera invocado, la librería se llenó de ruidos y explosiones. 2 figuras enmascaradas, con armas, aparecieron de la nada, atacando. Peter, lejos de esquivar, se lanzó hacia la chica, cayendo sobre ella mientras la protegía de la lluvia de disparos. Ella lo miró asustada y vio la sangre. Él se había llevado un disparo en el estómago. Peter, con la voz apenas un susurro, le confirmó lo obvio. Si una misión falla, al voluntario también lo tienen que neutralizar. Los disparos no paraban, y en medio del caos, la joven estudiante fue capturada por uno de los atacantes, que le apuntó con un arma a la cabeza. Peter, tirado en el suelo, abrió los ojos con horror. Uno de los hombres, el de la cabeza tatuada, se le acercó con desprecio, dudando que ese viejo enfermo pudiera ser el legendario Peter. La estudiante, con culpa, murmuró un «perdón, Sunbaenim», mientras el tipo la liberaba para pisotear a Peter. «Tu reputación es la más grande, pero mírate, la enfermedad te tiene de rodillas», se burló el tipo, que se presentó como el «hombre de 8 patas», un informante del jefe. Peter, confundido, preguntó por qué lo querían muerto. «Al jefe no le caes bien», le dijo sin más rodeos. Y le soltó la bomba. Si Peter intentaba seguir con su vida, miles de cazadores irían tras él. La organización había puesto una recompensa de 7.600 millones de wones por su cabeza. Peter, atónito, se dio cuenta de que esa era la misma cantidad que tenía en su cuenta de banco. «Es el dinero que ahorraste arriesgando tu vida», le explicó el hombre de 8 patas con una sonrisa cruel. «Y ahora va a parar a manos de otro. ¡Qué afortunados!, ¿no?». Después lo remató con un «morite en mis manos, Peter», y lo golpeó con saña, reprochándole no haberse quedado tranquilito en su ataúd. Los atacantes ya daban a Peter por vencido, preparándose para el golpe de gracia. Pero cuando uno de ellos intentó darlo, Peter desapareció de su vista. Lo encontraron tirado y mal herido, medio escondido detrás de una cortina en la puerta de atrás de la librería. El hombre de 8 patas se acercó para rematarlo, diciendo que le tenía un pequeño regalo. Pero Peter, con una sonrisa pícara, mostró lo que él tenía en la mano, una granada de aturdimiento. Antes de que pudieran reaccionar, una luz cegadora y un estruendo ensordecedor llenaron la librería. Cuando pudieron ver de nuevo, Peter ya no estaba. Se dieron cuenta, los había engañado para que lo siguieran a la puerta trasera. Aunque perdía mucha sangre, sabían que no podía estar lejos y se lanzaron a buscarlo. Mientras tanto, la lluvia caía sin piedad sobre las calles oscuras. Peter, el legendario Peter, apenas podía arrastrarse. Llegó a un viejo parque infantil, un lugar que alguna vez fue de risas y juegos, ahora empapado y desolado. Se desplomó contra la resbaladilla, con la respiración entrecortada y la sangre mezclándose con el agua de lluvia. Ahí, tirado en el suelo, con el cuerpo cada vez más débil, Peter no podía evitar pensar: «Realmente me estoy volviendo viejo, ya ni pude defenderme como antes». Su mente lo llevó al pasado, a una vida que nunca fue suya realmente. Desde chico, su existencia había estado ligada a la organización. Mientras otros aprendían a escribir, él aprendía a usar un cuchillo, sangrando todos los días. Cuando los demás descubrían las redes sociales, él se destrozaba los oídos con escuchas y espionaje. Mientras otros vivían romances y formaban familias, él vivía al límite, congelándose como espía o luchando en zonas de guerra. Años de dar su vida, pero todo cambió cuando un nuevo jefe tomó el mando. De repente, un recuerdo de ese jefe, una figura sombría en un lujoso despacho, lo asaltó. El hombre lo descartaba sin más, pensando: «Se está volviendo senil. Uno tenía esperanzas por la fama de Peter, pero ya no sirve, ya no es el mismo».
Las palabras resonaron en su mente. Hay que descartarlo. Peter se sentía traicionado hasta la médula. Di todo por esta gente. Nunca pedí riquezas ni honores. ¿Mi vida siempre fue tan miserable? La rabia le subió por el cuerpo. Apretó los dientes. Sus manos se cerraron en puños que golpeaban el suelo mojado. No pueden hacerme esto a mí. No así. No puedo morir así. Su mirada se volvió de acero. No les voy a dejar que se queden con mi plata. Ese dinero es... Un rostro de una niña llorando apareció en su mente, una pequeña figura asustada. La imagen lo desgarró por dentro. Una lágrima se mezcló con la lluvia en su rostro. Ese dinero era por ella, pero la fuerza se le agotaba. El cuerpo de Peter colapsó, extendido en el charco. La lluvia seguía golpeando su rostro. La noche se lo tragaba, dejándolo solo en ese parque olvidado. Mientras tanto, en un edificio cercano, el llamado hombre de 8 patas estaba furioso. No podía creer que Peter se les hubiera escapado de nuevo. ¡Mierda! ¡Lo teníamos! ¡Casi era nuestro! Si lo mataba, me ganaba esa fortuna, gritaba uno de sus hombres. El hombre de 8 patas se reía, una risa amarga. Exacto, ¿para qué gastar tanta plata en matar a un viejo moribundo? Peter, el legendario Peter, apenas era un rastro de sí mismo, pero su legado y la recompensa por su cabeza, que era su propio dinero, seguían siendo un gran problema para todos. En un rincón de la ciudad, 2 hombres de la organización discutían acaloradamente. Uno, un ex campeón de kickboxing que había dejado su título por la recompensa, dejó en claro su postura. A la mierda el respeto, acá lo que importa es la plata, a ese viejo me lo bajo yo mismo y me hago rico. Mientras el kickboxer soltaba su bravuconería, un joven misterioso apareció de repente en la misma sala. Vestía una camisa a cuadros muy parecida a la que usaba el Peter anciano y sostenía una foto. Los hombres, sorprendidos, creyeron que era el mismísimo Peter, pero el recién llegado se apresuró a corregirlos. Aunque compartían el estilo de ropa, él no era el Peter original, sino que esa era la primera foto que se había tomado del Peter anciano. El joven Peter, como lo llamaremos, se veía mal herido y confundido, como si recién despertara de un golpe. «No sé ni cómo llegué así», murmuró. «Cuando me desperté ya estaba con estas heridas». Los hombres de la organización, subestimándolo por su aspecto, intentaron echarlo. «Che, pibe, ¿qué haces acá? Este no es lugar para vos». Pero el joven Peter no se inmutó. Con una calma desconcertante y una mano firme que detuvo a uno de ellos, dijo: «Sé todo lo que pasa acá. No me hagan perder el tiempo y llévenme con el hombre de 8 patas». La mención del jefe hizo que los matones se pusieran serios. Uno de ellos, sonriendo con malicia, se dio cuenta de que el joven venía del mismo rubro que ellos. «Ah, con que sos de los nuestros. Acá, si sos de los nuestros y venís a meterte en nuestros asuntos, tenés que morir». Dicho esto, le lanzó un puñetazo directo a la cara. Para sorpresa de todos, el puño fue detenido con la mano desnuda del joven Peter. «¿Qué clase de fuerza es esta? ¡Lo bloqueó con las manos!», exclamó el atacante, incrédulo. El joven Peter, sin decir una palabra, torció la muñeca del matón hasta dislocarle el brazo, provocando un grito de dolor. El otro secuaz, viendo a su compañero en el piso, se abalanzó con un cuchillo. Pero antes de que pudiera acercarse, el joven Peter lo despachó con una patada brutal que lo mandó a volar. Con los 2 matones reducidos, el joven Peter se volteó hacia el que se retorcía en el suelo con el brazo lesionado. «¿Quién te mandó?», le preguntó el hombre, aterrado. El joven Peter, con la misma voz tranquila, empezó a explicarle su propia clasificación de poder. Los que dominan la cuchillería son de 3ª clase. Los que dominan todas las armas son de 2ª clase. Y entonces, en un giro inesperado que dejó a los matones sin palabras, el brazo del joven Peter empezó a transformarse. Los huesos y la piel se retorcieron y de su manga surgió un tentáculo de pulpo. Y los de 1ª clase, concluyó, usan cualquier cosa como arma. El matón no podía creer lo que veían sus ojos. «¡Patas de pulpo! ¿Qué demonios es esto?», gritó, lanzándose en un último y desesperado intento de ataque.
Pero el joven Peter solo tuvo que extender su tentáculo para golpearlo con una fuerza descomunal, dejándolo inconsciente en el acto. Después de ese golpe, quedó claro que no quedaba nadie en pie para hacerle frente. Con cada movimiento de su tentáculo, el joven Peter dejaba a los atacantes tirados por el suelo, fuera de combate. Mientras el polvo se asentaba y los que quedaban del grupo se quejaban en el piso, el joven Peter se inclinó. Sus ojos, antes llenos de la furia del combate, se suavizaron un poco al levantar una foto. Un hombre herido en el suelo lo miró y, medio moribundo, alcanzó a preguntar: «¿Quién sos? ¿Por qué?». Pero la mente de Peter ya estaba en otro lado, o más bien en otro tiempo. Una imagen de Peter, el anciano, en un lugar oscuro, rodeado de voces que le gritaban sobre una recompensa de 7.600 millones de wones por su cabeza. Una voz, la del hombre de 8 patas, se burlaba. «Miles de cazadores van a ir por vos, Peter. Así que, por favor, morí por mis manos». De vuelta en el presente, el joven Peter miró la foto del anciano. «¿Esta es la única foto que tienen de mi cara?», soltó. Después de encender un cigarrillo, su voz se tornó más reflexiva, casi para sí mismo. «Yo, Peter, un hombre que una vez fue el mejor en su rubro, cuando abrí los ojos me había convertido en una versión más joven de mí mismo». Su mirada se endureció. Aunque miles de personas mueran y renazcan miles de veces, el viejo Peter que ellos buscan ya está muerto. La imagen del anciano en la foto confirmaba sus palabras, sus ojos brillando con una determinación fría. Y así, la historia de Peter rejuvenecido comenzaba, una nueva etapa para el hombre que había sido el terror de tantos. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, en la noche, el caos de la persecución todavía resonaba. En un lujoso auto, la joven estudiante asesina, ahora con un ojo vendado, conversaba con un superior de la organización. «Se nos escapó de las manos», dijo el hombre frustrado. La chica, con una calma inquietante, añadió: «El estado de Peter como buscado va a ser oficial pronto. Tengo que agarrarlo antes». Ella incluso se permitió una observación cruel. «De todas formas, ya le queda poco por el cáncer. Sería lindo que les mostrara algo de generosidad, ¿no crees?». Lejos de esas conversaciones, el joven Peter llegaba a un restaurante llamado Jardín de Flores. Entró, la calma del lugar contrastando con la tormenta que llevaba dentro. Con la mirada fija en algún punto invisible, su voz resonó en el vacío local. «Pulpo, te salvaste esta vez». Un rato después, en el baño de un lugar público, el joven Peter se miraba al espejo. La gente a su alrededor murmuraba, impresionada por su físico. Él mismo pasó una mano por su abdomen. La herida de bala que lo había atravesado, la misma que había recibido al proteger a la asesina, había desaparecido. Y el dolor constante del cáncer que lo estaba matando también se había ido. Era innegable, su cuerpo era nuevo, libre de las cadenas de su pasado. No era una ilusión. Peter, con los ojos bien abiertos, no solo se sentía joven, sino que realmente había vuelto a ser el de antes. No entendía cómo, pero lo crucial era que su nueva apariencia lo hacía irreconocible para quienes lo buscaban. El viejo Peter, con esa recompensa millonaria por su cabeza, había desaparecido. Donde sea que buscaran sus huellas, solo encontrarían pistas falsas. Pero antes de ponerse a resolver todo el lío de su pasado, Peter se dio cuenta de algo más inmediato. La ropa le quedaba apretadísima. Se ve que su rejuvenecimiento venía con un par de kilos de músculo extra. Mientras buscaba algo para ponerse, escuchó un par de tipos hablar a los gritos. Eran dos pesados que discutían sobre unos pagos de publicidad que una tal Having no había recibido. Y se burlaban de ella porque su mamá estaba enferma y necesitaba esa plata para medicinas. Para ellos, era culpa de ella por firmar mal el contrato. Unos verdaderos vivos, hablando de cómo estafar a la gente con contratos y de sus ropas caras como si fueran negocio. Uno de ellos, un grandulón con tatuajes y fumando, notó a Peter. «Che, pibe», le dijo. Peter, tranquilo, le pidió que por favor no fumara ahí, que era una zona de no fumadores. Obviamente, al grandulón no le gustó nada la respuesta. «¿A nosotros nos decís eso, nene? ¿No sabés con quién te estás metiendo? Te vamos a dejar la cara hecho un mapa si no aprendes a respetar a tus mayores». Y sin decir más, el tipo le dio un tremendo cachetazo a Peter. Pero Peter ni se inmutó. Para él era perder el tiempo con gente así. Se dio media vuelta y empezó a caminar, mientras los matones se reían, pensando que lo habían asustado.
Este pibe se cree el más vivo, se decían. ¿Quiere morirse? Lo que no sabían es que Peter no iba a perder el tiempo, pero tampoco iba a dejar las cosas así. Con una mirada decidida, se remangó la camisa, dejando ver sus brazos musculosos. El grandulón lo vio y lo llamó. «Vení para acá, pendejo, hoy te morís». Pero apenas terminó de hablar, Peter ya estaba encima. Con un golpe seco y demoledor, el grandulón voló por los aires antes de caer al suelo, noqueado. El otro matón, sin entender nada, sacó un cuchillo. «¿Quién sos, carajo? ¿Sabés con quién estás hablando?» Peter lo miró con calma, analizando el cuchillo. «Esa es una navaja de bolsillo, y la estás agarrando mal. Si la usás así, te vas a cortar un dedo vos mismo». El matón se quedó helado, sin entender el comentario, pero rápidamente volvió a la carga, insultando a Peter. «¿Quién dijo que iba a usarla?» Peter, con los ojos brillando en un tono rojizo, le respondió. «Alguien que va a apuñalar a otro no tiene el brazo delante, no estás listo para pelear». «Peter». «¿Quién dijo que iba a usarla?» Peter, con los ojos brillando en un tono rojizo, le respondió. «Alguien que va a apuñalar a otro no tiene el brazo delante, no estás listo para pelear». Dicho esto, Peter se movió con una velocidad impresionante, desarmándolo y derribándolo en un instante. El tipo soltó un grito ahogado de dolor. Peter se paró sobre él, con el cuchillo en la mano, y le aclaró con total calma. «Si de verdad te hubiera apuñalado, ya estarías muerto 3 veces». El matón, aterrado, le preguntó quién era. Peter le respondió que no le interesaban sus negocios turbios, pero que si llegaban a saber quién era él, su vida iba a correr peligro. Para que la idea le quede clara, Peter le apretó el hombro con fuerza, provocándole otro grito. El matón no podía entender cómo ese mocoso podía ser tan peligroso. Mientras los dos matones yacían en el suelo de los baños, Peter los miró y con un toque de extraña normalidad soltó. «Y bueno, sin pantalones nomás». Luego, Peter afirmó que de ahora en adelante solo haría cosas legales. Una mirada a su celular reveló por qué. Su cuenta bancaria estaba en cero. Los 7.6 billones de wones habían desaparecido, justo cuando a Peter le habían aconsejado que, por lo menos, no tocara ese dinero. Mientras Peter caminaba por la ciudad, la imagen del Glory Club lo rodeaba. Ese club, que de niño fue un humilde orfanato religioso donde creció, se había convertido después de 50 años en un gigantesco cartel que infiltró la política y los negocios. Y él, Peter, que una vez fue parte de esa organización y que ahora usaba una máscara para sus actividades, juraba desmantelarla con sus propias manos. Mientras tanto, en lo que parecía ser un frigorífico lleno de carne, el hombre de 8 patas, alias Pulpo, esperaba sentado. Un tipo llegó y Pulpo, medio burlón, le preguntó si era el único que venía a atraparlo. El otro, arrogante, le contestó que Pulpo no era Peter y que ya era mucho que él, un tipo de su nivel, viniera solo. Hablaban del Glory Club y de cómo se estaban excediendo, y Pulpo, con una sonrisa fría, le dijo que terminaran rápido, que sería menos doloroso. El otro se rió, llamándolo novato, y reveló que tenían más invitados y habían preparado una cena para todos. De repente, varios mercenarios musculosos aparecieron, rodeando al desafortunado. Era la Wagner Mercenary, la mejor compañía militar privada del oeste. Pulpo, sonriendo satisfecho, les dijo a sus hombres que lo trataran bien. La pelea fue rápida y brutal, el tipo no tuvo chance. La silla donde Pulpo estaba sentado ya estaba tirada en el suelo, rodeada de sangre, mostrando el resultado de la violenta bienvenida. La brutal bienvenida de Pulpo dejó a su oponente sangrando en el piso, balbuceando, incapaz de entender cómo un humano podía hacerle algo así. Mientras el hombre de 8 patas se jactaba de que con toda esa preparación el resultado había sido muy soso. Un recuadro revelaba su verdadero poder. Código nombre hombre de 8 patas, rango B+, hipermovilidad total y campeón nacional de Jiu-Jitsu. El tipo en el suelo solo podía gritar desesperado que se mantuviera lejos. Mientras tanto, en el elegante restaurante Jardín de Flores, Pulpo y la joven estudiante con el ojo vendado analizaban la situación. Un cuerpo yacía inerte en el suelo. «¿Así que destruyeron las cámaras y no hay evidencia de armas?», preguntó Pulpo. «Sí, señor», respondió ella.
Entonces solo hay una persona, sentenció él. Es Peter. Pulpo se preguntaba qué trucos había usado el viejo para no morir y encima liquidar a su gente. La joven estudiante tuvo un flash, un recuerdo rápido del viejo Peter protegiéndola en la librería, de cómo recibió el disparo. A pesar de eso, su voz fue firme al responder. Sí, señor. Pulpo sentenció que la recompensa por Peter iba a bajar pronto y que debía conseguirla él primero. Le encargó a la estudiante que le reportara apenas supiera dónde estaba Peter. Pero Peter ya estaba en movimiento. Llegó al mismo jardín de flores, extrañado de que el lugar no estuviera abierto. Un empleado lo recibió, preguntándole si tenía una reserva. Peter, con los palillos en la mano y una calma total, soltó. No tengo reserva, pero tengo una deuda pendiente. ¿Una deuda? ¿Por qué? ¿Te presioné por una cuenta?, preguntó el empleado. Exacto, respondió Peter, y su mirada se volvió intensa. Pero mi cuenta es un poco grande. Pulpo, que estaba cerca escuchando la conversación, no pudo evitar prestar atención. Peter lo miró a los ojos y soltó, como si nada, unos 7.600 millones, más o menos. La sonrisa en el rostro tatuado de Pulpo se borró, su semblante se endureció. Cierren las puertas, ordenó, y miró a Peter. Vos te pareces a alguien conectado a Peter, pero sea lo que sea, no vas a salir vivo de acá, ni ahora ni nunca. Pulpo se quedó pensativo, mirándolo de reojo. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo sabía esa información de Peter? No era del club, y no había ningún registro de él. ¿Sería un hijo secreto? ¿Un discípulo? No, imposible. Peter siempre había trabajado solo. Mientras Pulpo seguía dándole vueltas, Peter, con una calma que lo descolocaba, levantó 2 dedos. Te voy a dar una oportunidad de vivir. Tenés 2 opciones. Peter, con la misma calma, le presentó las 2 salidas. O Pulpo le decía dónde estaba el Peter original y se salvaba, o se resistía y se moría de un balazo en la cabeza. Pulpo se tomó un momento, pensando que ninguna de las opciones le servía. Se le notaba la confianza, un poco de soberbia incluso, pensando, ¿este pibe? Mientras seguía comiendo, Peter lo interrumpió, como si leyera su mente. ¿Qué tal una tercera opción?, le soltó, mirándolo de frente, con una sonrisa enigmática. Soy Peter, y soy el que mató a tus subordinados. Pulpo lo miró con incredulidad. ¿De qué estás hablando? Peter se encogió de hombros. ¿Tan mal de oído para alguien tan joven? Repito, yo maté a esos 2. La revelación dejó a los otros matones de Pulpo confundidos y tensos. El tipo del arma se puso nervioso, preguntándose por qué Peter los había atacado, si no era el Peter que buscaban. Apuntó su pistola a la joven estudiante asesina que los acompañaba, exigiéndole saber su relación con Peter, mientras ella se preparaba para cualquier cosa, con su cuchillo listo. Peter, viendo el caos, volvió a la carga. ¿Querés saber la conexión? Hay un solo método, le dijo al hombre armado. Pulpo sonrió, divertido. Ah, qué conveniente, en eso soy el mejor. Asegúrate de que pueda respirar, le ordenó a su hombre, quien asintió. Pero antes de que el tipo pudiera disparar, hubo una explosión. En un movimiento instantáneo, Peter giró el arma del sicario contra él mismo. El tipo cayó al suelo, noqueado. La estudiante asesina lo vio sorprendida. No entendía cómo alguien podía ser neutralizado así, en un instante, con su propia arma, justo en un punto vital. Peter dejó caer sus palillos, marcando el fin de su comida y el inicio de la acción. Evaluó a Pulpo. Este no parece de mi edad. No hay nadie en el Glory Club que pueda hacer algo así. De hecho, no hay nadie en todo el país que pueda. Pulpo, por su parte, lejos de asustarse, estaba impresionado. ¡Qué genial!, pensó, y se acercó a Peter pasando por encima de su hombre caído. Aunque haya sido suerte, fue muy llamativo. Me gustás. ¿De qué club sos? No sabía que alguien como vos andaba por acá. ¿Qué tal si te unís a nosotros? Pero la oferta fue una trampa. Sin previo aviso, Pulpo se lanzó contra Peter con una furia inusitada, gritándole con fuerza. Peter apenas tuvo tiempo de levantar la mesa redonda como escudo, que de inmediato recibió el impacto de los golpes de Pulpo. La mesa quedó hecha pedazos, con agujeros y un centro destrozado. Pulpo se rió, con una sonrisa satisfecha. Supongo que seguís siendo un niño, ¿no sabías? Esto no es una película. La mesa, rota y manchada, era la prueba de la fuerza brutal del hombre de 8 patas. Pero Peter, con la calma de siempre, le soltó.
No podés parar balas con una mesa así. Mientras, uno de los hombres de Pulpo le disparaba sin piedad. Peter, casi con ironía, le dijo al tipo que ayudara a limpiar, como si nada. De repente, el pistolero se quedó helado. Lo que había creído sangre, ese charco rojo en el piso, no era sangre, era aceite de chile. Peter, con esa velocidad que lo caracteriza, había desaparecido. El hombre confundido miraba para todos lados. Peter no estaba detrás del pilar, ni en ningún rincón, parecía un fantasma. La cara de Pulpo lo decía todo, estaba desconcertado. ¿Dónde está?, se preguntó, mientras el pistolero entraba en pánico. Y ahí estaba Peter, saltando desde arriba, soltándole un golpe seco al pistolero directo en la cara. El tipo ni la vio venir. Peter se movía tan rápido que parecía un borrón, desarmando al hombre en un parpadeo y pegándole sin parar. Pulpo, que había visto 1000 cosas en su vida, no entendía cómo un pibe podía ser tan rápido. No lo puedo ni ver, pensó. Mientras Peter dejaba al pistolero inconsciente en el piso, una parte de Pulpo se dio cuenta. Había algo único en ese pibe, una técnica especial. Se le vino a la mente una imagen del pasado, de Peter entrenando. Le habían enseñado que siempre vas a encontrar oponentes fuertes, pero que la clave era dominarlos cuando se descuidaban. Le habían dicho: tené cuidado, lo más peligroso es dar la espalda cuando crees que ganaste, no confíes demasiado en vos mismo. Y ahí, el Peter más joven, con una sonrisa de confianza, había dicho que había perfeccionado una técnica y que ya no perdería contra nadie. De vuelta en el presente, Peter pisó el pecho del hombre caído. Pulpo, intentando recuperar el control, lanzó una patada brutal. Pero Peter la bloqueó sin esfuerzo y, en un movimiento fugaz, le devolvió un golpe directo a la pierna, dejando en claro quién tenía el control total en ese lugar. Pulpo, que se jactaba de su experiencia, estaba recibiendo una paliza que no veía venir. Se le escapaban gritos de dolor, pero Peter no le daba respiro, dejando en claro quién tenía el control total. El tatuado Pulpo, que por un momento se creyó ganador, se dio cuenta de la dura realidad. No solo Peter lo había dominado por completo, sino que sus hombres también habían caído sin que él los viera. El miedo lo invadió. Con décadas de experiencia en el mundo criminal, Pulpo entendió que estaba frente a alguien fuera de su liga, incluso mejor que los temidos 12 apóstoles. Peter era una leyenda viva y Pulpo sabía que su vida estaba en peligro real. Desesperado, Pulpo intentó negociar. «Esperá, esperá, hablemos», gritó, y en un acto de cobardía agarró a la joven estudiante asesina, ofreciéndosela a Peter como si fuera un objeto valioso. La chica intentó resistir, pero Pulpo la silenció, insistiendo en que Peter la tomara y la usara a su antojo. Peter, con una calma inquietante, pareció aceptar la propuesta. Pulpo, creyendo que había ganado un respiro, se fue despotricando por lo bajo, jurando venganza. Pero Peter no había terminado. Mientras se alejaba, una idea resonaba en la cabeza de Pulpo. Esa técnica especial que lo había dejado en el suelo. Si le mostrás la espalda a alguien cuando crees que ganaste, te van a cortar la cabeza. Esa era una de las lecciones de Peter. Y en ese mismo instante, Peter, con una sonrisa, le confirmó lo que Pulpo empezaba a sospechar. «Sí, fui yo, maté a tus 2 hombres». Y agregó, con una frialdad que helaba la sangre: «¿Y qué me decís de esos 7.600 millones?» Pulpo no podía creerlo. No había forma. De repente, la imagen del Peter joven se superpuso con la del Peter anciano en su mente. Solo una persona podía hacer algo así, el legendario Peter. «¿Peter?», exclamó Pulpo, con la voz temblorosa. Peter lo miró a los ojos, recordando su propia advertencia. Nadie que conoce a Peter vive para contarlo. Y con esa última frase, Peter asestó un golpe final devastador, sellando su destino de una vez por todas. Desde las alturas de la ciudad se confirmó lo que muchos ya sabían. El hombre de 8 patas había caído. No quedaron rastros, las cámaras de seguridad fueron borradas y para cuando los operativos del Glory Club llegaron al lugar, no había ninguna pista de lo que había pasado. Para los líderes de la organización, esto era más que gracioso. Un anciano al borde de la muerte, baleado, regresaba de la nada un día después para acabar con 4 asesinos entrenados sin dejar huella. La respuesta fue inmediata.
una recompensa de 7.6 mil millones de wones por la cabeza de Peter, una misión de nivel SSS y la orden para todos los asesinos del Glory Club de cazarlos sin piedad. Mientras tanto, Peter, ahora en su forma joven, caminaba tranquilamente por las calles de la ciudad. Entre la gente y las luces de los edificios, una niña pequeña le señaló algo a su papá. Peter levantó la vista y vio una enorme pantalla publicitaria. Era una campaña del Glory Club, pidiendo donaciones para darle una comida caliente a los ancianos. Y ahí, en el centro de la imagen, estaba el Peter anciano. La organización estaba usando su propia imagen para su falsa filantropía. Peter agarró uno de los folletos que ofrecían la misma ayuda, lo arrugó en su mano y con una mirada desafiante sentenció: «No necesito buscarlos, yo te voy a encontrar». Sabía que para desmantelar a una organización tan grande como el Glory Club iba a necesitar refuerzos. De inmediato se le vino una persona a la mente, alguien con una fuerza brutal, casi salvaje, pero definitivamente un poco raro. Poco después, Peter llegó a lo que parecía un viejo baño público abandonado. El lugar estaba hecho un desastre, con escombros y gente durmiendo por todos lados. Peter caminó con cuidado entre ellos, pidiendo permiso para pasar, notando cómo cada vez más gente terminaba en ese lugar. Se acercó a la pared, cubierta de volantes con anuncios de todo tipo, desde tráfico de órganos hasta otros negocios turbios. Estaba buscando algo en particular. Sus ojos se detuvieron en un papel con la frase «Consulta de órganos, venta» y un número de contacto. Lo había encontrado. Lo había encontrado. Peter, siguiendo la pista que había encontrado en el baño abandonado, llegó a lo que parecía ser la entrada a un mundo totalmente distinto. Escalones oscuros lo guiaron hacia una puerta que se abría a una habitación bañada en luz y un lujo descarado. Al entrar, notó que cada rincón estaba empapado en dinero, como si hubieran querido exhibir su fortuna en cada objeto. Mientras observaba el lugar, una mujer de apariencia elegante, con lentes de sol y un perro guía, apareció. Sostenía la correa del hombre que Peter había seguido, quien ahora parecía ser su prisionero. La mujer no perdió el tiempo en formalidades. Con una sonrisa, le clavó una mirada gélida y le soltó: «La verdad es que la seda y las joyas no te sirven de nada, ¿no? Total si sos ciego». Luego suspiró con dramatismo: «Ay, ay, ay, hace rato que estaba tranquilo, pero parece que me va a tocar deshacerme de un cadáver por primera vez en un tiempo». Peter la analizó con calma. Era joven, no olía alcohol y claramente no era una ladrona de poca monta. Aunque parecía una persona común, sentía una intención de matar que no encajaba con su aspecto. Se dio cuenta de que no estaba frente a una simple criminal. Levantó la vista y le preguntó directamente: «¿Te mandó el Glory Club?». Antes de que pudiera reaccionar, la mujer lo atacó con un bastón que ocultaba una hoja afilada. Peter esquivó el golpe con facilidad, apenas moviéndose, mientras el arma se incrustaba en el caro papel tapiz de la pared. «Sos escurridiza, como una rata», comentó Peter casi aburrido. Ella volvió a arremeter y él, sin esfuerzo, se quitó de su camino otra vez. «Cuidado», le dijo Peter, señalando el daño, «ese empapelado es carísimo». Peter observó a la mujer, intrigado. ¿Realmente era ciega como insinuaba? Sus ojos no parecían estar afectados detrás de los lentes. La duda no duró mucho. Con un movimiento rápido, Peter le dio una patada que la lanzó por el aire, haciéndole perder los lentes y el equilibrio. Cayó al suelo y Peter se acercó, poniéndole una pequeña navaja en el cuello. «Me sorprendés, la verdad», dijo Peter. «Pensar que todavía existe alguien de tu calibre en el mundo del Glory Club. Gracias a vos me divertí un poco». Pero la mirada de Peter se endureció al notar algo crucial. «Pero no tenés intención de matar». La mujer, ahora vulnerable, respondió con una sonrisa irónica. «Matar a una persona con discapacidad se siente sucio, ¿no? Pero, ¿qué le vas a hacer? Nuestro trabajo solo termina cuando matamos a alguien». Luego, con una voz más seria, pronunció un nombre que resonaría con Peter: «Alexander Macking». El perro guía de la asesina, entrenado para atacar, saltó sobre Peter, pero él lo contuvo con facilidad, inmovilizándolo junto a su dueña.
La mujer, ahora en el piso y bajo el control de Peter, lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Volvió a repetir el nombre, Macking, como si éste develara una nueva capa de la situación. Peter, con su habitual calma, se acercó a ella y en ese momento la asesina hizo algo inesperado. Extendió una mano y le tocó el rostro, el cuello, como si estuviera sintiendo la textura de su piel. Sus ojos, aunque ocultos tras los lentes de sol, parecían escudriñarlo con una intensidad que contradecía su supuesta ceguera. «Tu piel es tan suave», murmuró con asombro. «Incluso el olor a viejo se fue por completo. ¿Esto es realmente posible? ¿Rejuvenecimiento?». Peter, ya acostumbrado a las reacciones, le pidió que parara. Llevaban ya un buen rato con esa escena. Pero ella, lejos de detenerse, se volvió aún más efusiva. Se retorció en el piso como una niña caprichosa, exigiéndole saber cómo lo había hecho. ¿Cómo moriste? ¿Bala? ¿Cuchillo? ¿Veneno? ¿Es el método más importante que la postura? Estaba obsesionada con la idea de la rejuvenecización y quería replicarla. Peter, ignorando sus preguntas sobre la inmortalidad, la puso contra la pared con su verdadera intención. «¿Así que vas a ir solo contra el Glory Club?», le preguntó ella con un tono más serio. «Así es», respondió Peter. Ella quiso saber cómo. La respuesta de Peter fue contundente: «Voy a usar el ojo de la tormenta». La asesina no entendió y Peter le explicó su jugada. Como el Glory Club estaba empeñado en atraparlo, él usaría esa misma cacería para infiltrarse y desmantelarlos desde adentro. Su plan era simple pero brillante: se convertiría en uno de los killers del Glory Club. Al principio, la asesina reaccionó con incredulidad, soltando un «qué pavada», mientras su perro ladraba a su lado. Pero luego, una pizca de entendimiento apareció en su rostro. Un primer plano de su ojo, que no parecía nada ciego, mostró cómo la pieza encajaba en su mente. Peter, ahora joven y no reconocido, se convertiría en un depredador dentro de la propia organización. Era como si el Glory Club estuviera planeando su propia captura, pero en la palma de las manos de Peter. Vos sos alguien aterrador, ¿no?», le dijo ella mirándolo fijamente. Peter se acercó un poco más, reduciendo la distancia entre ellos. «Vos sos más aterradora», le respondió con una sonrisa sutil. «Por favor, soltame». Pero la asesina no se dio por vencida. Se sentó en el sofá, con el perro a sus pies, y le explicó la barrera que no estaba considerando. «Es imposible», dijo. «Para convertirte en un killer del Glory Club, tenés que ser un graduado del orfanato Gloria». Él era un forastero, sin importar que el Peter del pasado viniera de ahí. «Tal como sos ahora, no podés ser un killer de Glory». Peter solo sonrió. «Estás equivocada», le contestó con seguridad. «Hay una forma». Y justo en ese momento, la escena cambió. La cámara nos llevó a un edificio escolar, donde un grupo de estudiantes hablaba animadamente. «Che, ¿vieron? Es una locura», dijo una de ellas. «Finalmente una luz de esperanza llegó a nuestra escuela». Y la luz de esperanza llegó. Se trataba de Kim Sung-gu, el nuevo alumno transferido a la preparatoria New Glory, una institución fundada por la mismísima Glory Foundation. Por fuera parecía una escuela normal, pero el murmullo entre los estudiantes era palpable. ¿Vieron al nuevo? Es Kim Sung-gu, hasta el nombre le queda bien, che. Sus facciones están más definidas que mi futuro. Sung-gu, un chico apuesto que atraía todas las miradas, se movía por los pasillos con una calma total, rodeado de admiradoras y hasta con una profesora un poco pasada de rosca que le preguntaba qué tipo de chicas le gustaban. Pero la verdad era mucho más cruda. Detrás de la fachada escolar, New Glory era en realidad un centro encubierto para formar asesinos. Operaban una clase intensiva de asesinos en secreto, el único camino para convertirse en un killer del Glory Club. Y Peter, bajo la identidad de Kim Sung-gu, estaba ahí para eso. Su plan era meterse en esa clase, porque como ya le había dicho la asesina de los lentes de sol, solo los graduados del orfanato Gloria podían entrar, salvo por una excepción muy rara: captar sus ojos. Llegó el momento de la asamblea en el auditorio. Peter se paró frente a todos, tomó el micrófono y con una confianza que helaba la sangre se presentó. «Mi nombre es Kim Sung-gu y hoy me transferí aquí». La multitud murmuraba: «¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa a este tipo?». Y él, sin inmutarse, siguió: «Mi hobby, pelear. Mi especialidad, también pelear. Y yo soy un asesino». El silencio fue absoluto, seguido de una explosión de asombro.
La gente en la audiencia se quedó con la boca abierta, y desde una sala de monitoreo, los verdaderos killers del Glory Club, siluetas oscuras con ojos rojos, se preguntaban, ¿quién carajo es ese tipo? La asesina de los lentes de sol, que miraba todo desde el público, lo entendió al instante y reaccionó con una furia contenida. ¡Ese viejo loco! ¿Qué está haciendo? Para rematarla, Peter le agregó un detalle más a su presentación, con una sonrisa desafiante. «Ah, casi se me olvida. Voy a ser un asesino que es bueno estudiando». Sacó su celular, se sacó una selfie con la multitud de fondo y terminó. «Por favor, cuiden de mí». Algunos se reían, incrédulos, mientras otros no podían evitar lo genial de su confianza. Peter había logrado su objetivo, había captado la atención de todos. Y no pasó mucho tiempo antes de que la provocación diera sus frutos. Apenas terminó su discurso, un chico corpulento empujó a una compañera, llamando la atención de Peter. El grandote, de nombre Jean Giselle, se le acercó furioso, acusándolo de haberle robado a su novia, Yejin. Peter, sin entender nada de la situación, porque en realidad nunca había visto a esa chica, se dio cuenta al instante que esta era la carnada perfecta. Observó a Giselle, quien se suponía que era el rey de Mapo y un tipo que había conquistado su distrito solo con sus puños. Pero Giselle no era rival para Peter. Con un solo golpe, Peter lo mandó al piso, dejando al rey llorando y quejándose de no haber podido proteger a su novia, algo que, para ser honestos, nunca había hecho. Mientras tanto, en las sombras, la movida de Peter no pasaba desapercibida. Algunos miembros del Glory Club lo estaban mirando, y su reacción era clara. «¡Qué interesante!», dijeron. «¿Y si lo matamos?». Su plan de llamar la atención funcionaba de maravilla. Peter, sin darle importancia a la humillación de Giselle ni a la reprimenda del profesor que llegó corriendo, simplemente se dejó llevar a la oficina, con otros alumnos murmurando lo genial que era. Pero no todos veían esto como un simple show. La elegante asesina, que ya lo conocía, lo observaba con preocupación. ¿Este tipo, Peter, querría destruir la escuela por completo? Un rato después, Peter intentó escapar del alboroto buscando un lugar tranquilo para comer. Se sentó en un banco y se encontró con una compañera, Enviol, quien le preguntó por qué estaba ahí. Peter le respondió que huía de la gente que lo seguía. Mientras hablaban, Peter notó que Enviol, a pesar de decir que no tenía apetito, tenía una cantidad ridícula de comida en su bandeja. ¿No es mucha comida?, le preguntó él, a lo que ella solo le contestó que era muy ruidoso. La intriga de Peter por la peculiar chica ya estaba ahí. Pero antes de que pudiera entender más sobre Enviol, una imagen del pasado apareció, como un recuerdo repentino. Un hombre elegante le ofrecía una foto a una joven Enviol, diciéndole que su vida dependía de culpar a la persona de la imagen. La persona era Peter, en su forma anterior. Era una clara manipulación, una que Peter ahora, en el presente, parecía entender. De vuelta en la cafetería, Peter se sentó frente a ella. «Yo no vine a buscarte», le dijo, mientras ella seguía comiendo una manzana, molesta porque su sola presencia la había puesto en el radar de la compañía. «Solo estás acá porque yo te salvé», le insistió Peter, a lo que Enviol, con la boca llena, le retrucó que se había salvado sola. Él suspiró, viendo que no llegaría a ningún lado, con palabras. Mientras se levantaba para dejar su bandeja, Enviol le advirtió sobre la verdadera naturaleza de la escuela. «No sabes nada de este lugar, de lo peligroso que es», le dijo. Pero rápidamente cambió de tono, proponiéndole una extraña alianza. «Vos me podés ayudar, estamos en el mismo barco, los dos sin saber nada». Peter le sonrió, un poco irónico, y con un tono tranquilo que la descolocó, le soltó su verdadero nombre: Lee Yuna. La cara de Enviol fue un poema, él sabía su nombre real. Peter simplemente se levantó y la dejó con la boca abierta, alejándose con su bandeja. Los días en New Glory High eran una mezcla rara de actividades escolares normales y demostraciones de habilidades inusuales. En la pista de atletismo, Jonathan, el chico que se creía Usain Bolt de la escuela, estaba a punto de retirarse porque un nuevo estudiante, claramente Peter, lo humillaba con su velocidad. Y ni hablar del examen de vista, donde Peter, con su visión sobrehumana, dejó a todos con la boca abierta, logrando ver más allá de lo que era humanamente posible.
Los demás alumnos no podían creer lo que veían, algunos incluso lo llamaban loco. En la clase de cocina, donde les enseñaban a cortar frutas de forma extravagante, el profesor le preguntó a Peter, alias Kim Sung-gu, si alguna vez había hecho algo así, asumiendo que no. Peter, con su típica calma, dijo que era inexperto, pero lo que entregó fue un conejo perfectamente esculpido de una manzana. Los compañeros murmuraban que el conejo hasta parecía respirar. Era evidente que Peter no solo era fuerte, sino increíblemente hábil en todo lo que hacía. Pero la escuela era más que solo pruebas de habilidades. Después de clases, Peter se encontró con un grupo de alumnos que se negaban a limpiar, desafiando a un profesor. Se burlaban de él, amenazándolo con denunciarlo por abuso emocional y abuso infantil si se atrevía a elevar la voz. El profesor, impotente, solo podía quejarse mientras los alumnos se reían de su autoridad. Peter observó la escena, asimilando la clase de ambiente en la que se había metido. Lejos de disculparse, los alumnos se reían del profesor, incluso subiendo videos de la agresión a redes sociales, sintiéndose los dueños de la escuela. En ese momento, Peter, con su nuevo uniforme escolar, apareció y se volvió el centro de atención. Un grupo de estudiantes lo encaró, desafiándolo con preguntas sobre si él había golpeado al profesor. Peter, con total calma, les dijo que si no se movían, les iba a escupir. Y sin dudarlo, lo hizo. La provocación encendió la mecha. El estudiante se lanzó, furioso, pero Peter lo esquivaba sin esfuerzo, como si el ataque fuera en cámara lenta. Otro de los bravucones, viendo la escena, le lanzó un ladrillo con toda su fuerza. Pero Peter, con una simple intercepción, lo hizo pedazos al impactar con su brazo. La demostración de fuerza fue tan impactante que todos los atacantes se vieron forzados a pedirle disculpas al profesor. Peter, tranquilo, solo los vio rendirse. El profesor, todavía tembloroso, se dio cuenta de que habían dejado un celular grabando la escena. Peter lo levantó, viendo el video de la humillación. Sin dudarlo, lo hizo pedazos con un solo golpe. El chico que había lanzado el ladrillo, ahora con una expresión de asombro y una sonrisa, se acercó a Peter. Como sospechaba, le dijo, «No sos un tipo normal. Pudiste esquivar todo y romper el ladrillo sin derramar una sola gota de café de tu taza». Luego, con curiosidad genuina, le preguntó, «¿Dónde aprendiste a hacer eso, Sung-gu? ¿Y por qué?» Peter, con una mirada profunda, solo pensó, «Quiero vengarme». Peter respondió a la pregunta tácita del estudiante curioso con una mirada furiosa que solo él podía ver. Quería venganza contra el Glory Club por haberle robado todo, su casa, su familia, su dinero, su vida entera. Él, Peter, se sentía como un muerto andante por su culpa. El profesor, un tipo que parecía familiarmente musculoso, lo interrumpió. «Kim Sung-gu», le dijo, «¿pensaste en unirte al club de voluntariado?» Peter se permitió una sonrisa. Por esto había estado esperando. En un flash, la mente de Peter revivió el pasado. Él, más joven y furioso, golpeando a ese mismo profesor. Un golpe seco. Era el mismo hombre que años después lo estaba invitando a la boca del lobo. ¿Profesor Lee Wang-kyu? No, el instructor asesino de Glory, corrigió Peter en voz alta, revelando el verdadero título de su anfitrión. El profesor, sin inmutarse, le explicó que la escuela New Glory High tenía una clase de desarrollo de asesinos, disfrazada de club de voluntariado, donde solo unos pocos elegidos aprendían a ser killers. Le advirtió a Peter que no sería fácil. Juntos, Peter y el instructor Lee Wang-kyu caminaron por el pasillo hasta la puerta del tal club de voluntariado. Al abrirla, la escena era tan normal que la ironía lo golpeó. Este lugar común y corriente era en realidad solo una fachada. El instructor Lee pidió a todos que se concentraran. «Él es nuestro nuevo voluntario y trabajará con nosotros desde hoy», anunció, presentando a Peter. Una de las estudiantes lo miró con sorpresa. Peter, al notarla, le lanzó un guiño rápido que la dejó en un estado de pánico mental. ¿Qué había sido eso? ¿Un guiño o una amenaza de muerte? «Soy Kim Sung-gu, gracias por la cálida bienvenida», dijo Peter, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Internamente se burló. «Cálida bienvenida. Por favor». Este lugar, tan común a la vista, era donde el Glory Club criaba a sus asesinos. Dos estudiantes, Dok Go-hyung y Dok Go-jae, dos moles de músculos, se acercaron con cara de pocos amigos. «¿Quién sos vos? Kim Sung-gu, Dak-gu o lo que sea», lo encararon. «Acá solo entra gente del orfanato Honor.
¿Qué haces vos, un forastero, acá? Y en un instante, el Peter original, el viejo, conectó los puntos. Orfanato Honor, primera generación, pensó, dándose cuenta de un vínculo inesperado. El instructor Lee, buscando calmar los ánimos o quizás provocar algo, intervino. Hagamos una simple fiesta de bienvenida. Los estudiantes, con una mezcla de ingenuidad y brutalidad, se miraron entre sí. Fiesta de bienvenida, pensaron, eso tiene que significar golpes. Y como la fiesta de bienvenida del club de voluntariado, que en realidad era el entrenamiento para asesinos, arrancó con todo. Peter ya se encontró con un grupo de estudiantes, varios con cuchillos en mano y una sonrisa que no prometía nada bueno, listos para enseñarle el significado de un puñetazo de sangre. No tardaron en aparecer los hermanos Dokgo, esos musculosos que ya lo habían encarado antes. Uno de ellos le dijo a Peter que ellos eran los que debían darle la bienvenida, mientras Eunbiul intentaba calmar la situación advirtiéndoles a los Dokgo que Peter podría terminar con ellos. Pero ellos no le hicieron caso, la apartaron y le dijeron que no se metiera si no quería ligar también. Los Dokgo se pararon frente a Peter, agrandados, preguntándole si sabía pelear, si era el matón del barrio. Peter, tranquilo, les respondió que sí, un poco, pensando para sí mismo que sí, un poco, unas 1500 veces. Los hermanos, sin saber en qué se metían, se lanzaron al ataque, convencidos de que esa sería su última pelea. Peter esquivó sus golpes con una facilidad pasmosa. Uno de los Dokgo, mientras Peter lo tenía agarrado, empezó a gritarle que ese no era lugar para cualquier matón de barrio, que ellos se jugaban la vida para ser los mejores asesinos del mundo, como discípulo Pietro. Peter, que era el mismísimo Pietro, no pudo evitar preguntar ¿quién?, a lo que el chico le respondió, sin la más mínima idea de la ironía, que era el gran discípulo Pietro, y que no había lugar ahí para un acomodado como él. Peter, que ya se estaba aburriendo de la situación, les dijo que lo cansaba escucharlos hablar por turnos, que lo atacaran los dos a la vez. Los hermanos Dokgo se le vinieron encima, ofendidos, exclamando que no tenían idea de lo que pesaban sus 18 años de vida dedicados a esto. Mientras lo insultaban, Peter, con una calma que descolocaba, pensó para sí mismo, «Yo viví 65 años». En un instante la pelea terminó. Los Dokgo estaban exhaustos en el suelo, tratando de disimular su derrota. Uno comentó que Peter debió haber sido más suave. El otro mintió diciendo que no había usado ni la mitad de su fuerza. Los demás estudiantes, ajenos a lo que realmente había pasado, se hicieron eco de que el nuevo había huido asustado, y los Dokgo seguían la farsa, tratando de salvar su orgullo. Peter, ya lejos del bullicio, caminaba tranquilamente por el pasillo cuando Eunbiul lo alcanzó. «Che, Kim Sungu», le dijo, «¿no estás subestimando al club de voluntariado, sí?» Peter se hizo el desentendido, pero Eunbiul lo encaró. «A mí no me vas a engañar. Te estuve observando hace un rato. Ni una sola vez». Su mirada era directa, dando a entender que había visto la verdadera fuerza de Peter, esa que los demás, incluso los hermanos Dokgo, no habían podido ni imaginar. «¿De verdad no usaste nada de fuerza?», le preguntó Eunbiul, clavándole la mirada. Peter se encogió de hombros. «Siempre doy lo mejor de mí», a lo que ella, sin rodeos, lo acusó de mentiroso. Tenía pruebas. Mientras todos los demás, incluso los hermanos Dokgo, sudaban la gota gorda, él estaba impecable, sin una sola gota de sudor. Eunbiul lo arrinconó contra la pared, acercándose mucho. «¿Cuál es tu verdadera razón para estar acá? Es demasiado sospechoso que te escondas de esta forma. ¿Qué es lo que planeas, Peter?», le insistió. Él, con una sonrisa evasiva, le preguntó si de verdad quería saberlo. Ella le exigió una respuesta clara, pero Peter, como si nada, se resbaló por la pared hasta sentarse en el piso. «Perdón, pero es hora de comer», dijo, levantándose y dejándola con la palabra en la boca. «Pero si es medianoche», exclamó Eunbiul indignada, mientras Peter se alejaba despreocupado. Mientras tanto, en otro lado, un chofer de autobús estaba feliz de la vida. Había conseguido 1 millón de wones solo por un alquiler y pensaba que había tenido muchísima suerte. Estaba tan contento que hasta se puso a cantar mientras esperaba a sus pasajeros, pero su felicidad se desvaneció cuando vio que en lugar del grupo que esperaba, solo llegó un hombre. Un tipo elegante se acercó y le dijo, «Soy yo solo, pero tengo mucho equipaje». El chofer se quedó boquiabierto al ver la montaña de valijas que lo acompañaban. De golpe, la suerte se le había terminado.
El hombre, con una mirada enigmática, le preguntó al chofer si quería apostar algo. Intenta adivinar qué hay dentro de las valijas. El chofer, ya metido en el viaje nocturno, miró al hombre por el retrovisor, aún asimilando la extraña propuesta. Por suerte, no había aceptado ninguna apuesta. Aún asimilando la extraña propuesta. Por suerte, no había aceptado ninguna apuesta. El chofer no lograba sacarse de la cabeza la imagen que había visto. Era real, lo juraba. Pero, ¿cómo? De repente, las valijas del elegante pasajero se movieron. No había duda, había algo vivo ahí adentro. Mientras tanto, en la secundaria New Glory, el instructor Lee Wang-yu tenía una nueva misión para el club de voluntariado. Una oportunidad para que los estudiantes se convirtieran oficialmente en asesinos. El cliente era nada menos que el presidente del grupo Deja, Choi Un-chang, uno de los patrocinadores más grandes de Glory. La tarea era simple: recapturar. Resulta que últimamente había habido varios secuestros de adolescentes, y uno de los chicos raptados era el único hijo del presidente Choi. Un estudiante preguntó por qué no llamaban a la policía, a lo que el instructor respondió que el presidente no quería justicia, sino venganza. La misión estaba servida, solo tenían que rescatar al muchacho. El instructor Lee invitó a los estudiantes a levantar la mano si querían participar. Algunos dudaron, notando que una operación así normalmente sería manejada por adultos, lo que les hacía sospechar que algo andaba raro. Pero el instructor Lee no tuvo paciencia, echando a un alumno al que no le importaba si se pudrían en la escuela con tal de no esperar 2 años para ser un asesino oficial. Los hermanos Dokko, siempre listos para la acción, se adelantaron, seguros de que nadie más tendría el valor. Pero no estaban solos. Peter, bajo su alias de Kim Sung-gu, y Enbyul también se apuntaron, levantando la mano con entusiasmo. «¡Hey! ¿Por qué me estás copiando?», le reclamó Enbyul a Peter. «Yo levanté la mano primero», se defendió Peter. «Si me estás mintiendo te corto la mano», amenazó ella. Peter solo pudo responder con un «No digas esas cosas tan escalofriantes». Mientras los estudiantes se preparaban, listos para la pelea, el instructor Lee les aclaró que no se trataba solo de ir a golpear gente. Peter, con la mirada fija, sintió que por fin se le abría la oportunidad que había estado esperando desde que entró a esa escuela. Pero la sorpresa fue mayúscula. La misión de rescate los llevó a un parque de diversiones. Sí, un parque temático. Peter y Enbyul se vieron envueltos en el ambiente festivo, rodeados de gente con orejas de conejo y algodón de azúcar. Peter se compró uno y Enbyul se comió un churro, mientras la incredulidad lo invadía. ¿Estaban recuperando a un secuestrado en un lugar así? De repente, una mujer con un traje de carnaval espectacular apareció bailando al ritmo de la samba, y varios espectadores, incluyendo un hombre que parecía tener 50 años, le gritaban piropos. Peter solo pudo pensar, no entiendo nada. Los hermanos Dokko estaban igual de perdidos, preguntándose por qué había gente en bikini en un parque de diversiones y si eso era realmente divertido. Enbyul, mientras masticaba algo, les advirtió que no se distrajeran tanto, aunque ella misma parecía un poco desorientada con toda la situación. El profesor dijo que era acá, pero no sé qué hacer, se quejó, ignorando a un par de chicas que le preguntaban si tenía TikTok. En un momento, el grupo recordó la información que les habían dado. El hijo del presidente Choi En-chang había sido secuestrado y la última vez que lo vieron fue justamente en este lugar, Palang World. La misión era simple, rescatar al rehén y atrapar al secuestrador. El problema era que, más allá del último punto de avistamiento, no tenían ninguna otra pista en ese gigantesco parque. Enbyul miraba a Peter, preguntándose si él, como siempre, ya sabía todo y tenía un plan. Peter, sin inmutarse, solo dijo, «Primero, vamos para allá». Intentaron subirse a una de las atracciones, pero un empleado con gorrito de rey les explicó que necesitaban una reserva a través de una aplicación. Los Dokko, al no entender nada de la vida moderna de los parques de diversiones, se indignaron y hasta la gente a su alrededor se les reía. Peter simplemente los apuró. «Bájate la app y listo». Al rato, los hermanos Dokko ya estaban como chicos, gritando emocionados en los autitos chocadores, mientras Eunbyul los miraba de reojo, murmurando que eran demasiado ruidosos. Luego,
Peter y Eunbiol se encontraron en un puesto de tiro. El dueño, un tipo grandote y confiado, les dijo que era súper fácil ganar, pero en realidad todas las muñecas estaban con peso extra para que nadie las pudiera tirar. Peter, con su humor seco, le preguntó si el premio era algo de comer. Eunbiol, que nunca había usado una pistola de juguete según ella, demostró una puntería letal, tumbando muñeco tras muñeco y ganando un montón de peluches gigantes, dejando al pobre dueño boquiabierto. Mientras cargaban los premios, los Doggo los apuraron, listos para ir a la próxima atracción. Peter los observaba, sonriendo levemente. Pensó que, para ellos, como para él, que habían tenido una infancia tan dura, probablemente era la primera vez que pisaban un lugar así. Diviértanse todo lo que quieran, pensó Peter. Después de todo, ¿quién sabe cuándo van a poder reír así de nuevo? Eunbiol también se quedó mirando a sus compañeros, con una sonrisa que mezclaba cansancio y algo de tristeza. Un rato después, Eunbiol se sentó en un banco, medio agotada de cargar los peluches, y se quejó para sí misma. «Apenas me lo saqué de encima, no vinimos a jugar, ¿qué estamos haciendo?». Mientras comía, su celular hizo un ruido. En la pantalla apareció la notificación: AirPods de Choi Eunbiol. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Era el hijo del presidente? ¿Está por acá?, se preguntó. Pero la señal venía del baño de mujeres. Eunbiol no podía creerlo. Eunbiol no dudó en entrar al baño de mujeres. Era arriesgado, sí, pero la señal de los AirPods de Choi Eunbiol no la engañaba. Venía directo de una chica que estaba ahí. Eunbiol se acercó, la miró fijamente y, con una sonrisa no tan amistosa, le preguntó de dónde había sacado esos auriculares. La chica, asustada, se quejó de inmediato, y su novio, un tipo musculoso, apareció de la nada, listo para defenderla. Las cosas se pusieron tensas. Él se lanzó sobre Eunbiol, pero ella no es ninguna novata. Con una pirueta rápida lo esquivó y antes de que pudiera reaccionar lo dejó sin defensas. Incluso le metió un hisopo en la oreja para asegurarse de que entendiera quién mandaba. El hombre, ahora con una expresión de dolor y respeto, no tuvo más remedio que escuchar. Eunbiol repitió su pregunta y esta vez la chica, totalmente intimidada, empezó a balbucear la verdad. Mientras tanto, afuera, Peter y los hermanos Doggo buscaban a Eunbiol. Peter, con su mirada aguda, estaba tranquilo. Sabía que ella se las arreglaba sola. Pero no solo eso, también estaba usando su teléfono para analizar la situación. Si alguien quería secuestrar a una persona sin llamar la atención en un parque de diversiones, ¿dónde lo escondería? En un lugar donde gritar fuera normal y la gente pudiera desaparecer fácilmente. No podía ser un lugar obvio. Revisando las reservas, Peter vio algo llamativo. La casa del terror estaba completa todo el día, pero nadie entraba ni salía. Esa era la clave. Cuando Peter les mostró la información, todos entendieron. Se dirigieron a la casa del terror, un edificio que realmente parecía sacado de una película de miedo, con marcas de manos ensangrentadas y carteles viejos. Los hermanos Doggo, que hasta ahora solo pensaban en la diversión, se pusieron serios. «Se acabó el juego, pibes. Concéntrense y síganos», dijo uno, listo para la acción. Pero Eunbiol, fiel a su estilo, no se aguantó y de inmediato se colgó del brazo de Peter. «Vos dijiste que ibas a liberar, así que anda primero», le dijo. Peter solo pudo suspirar y contestarle que le cubría la espalda mientras los cuatro se adentraban en la oscura y misteriosa entrada. Eunbiol se le pegó como chicle, mientras Peter, molesto, observaba el interior de la casa del terror. El lugar era un festival de rojo, como si hubieran matado un jabalí en la entrada. Pero lo raro era que no había nadie. Peter, sin inmutarse, les ordenó que se preparen. La misión, les dijo, estaba por empezar de verdad. Los hermanos Doggo, que hasta hace un segundo estaban cagándose de la risa con la casa embrujada, se pusieron serios. Uno de ellos, aterrado, preguntó si iban a estar bien. De repente, la escena cambió. La voz del instructor Lee sonó en la cabeza de Peter, mientras la imagen de los chicos inconscientes en el suelo confirmaba lo que Peter ya sospechaba. Nuestra misión, reveló Lee, con una frialdad escalofriante, desde el principio, era ser secuestrados. Mientras los estudiantes caían, uno a uno bajo los efectos de un somnífero o un golpe, un hombre elegante se alejaba, confirmando que estaban en manos de los secuestradores. Lejos de allí, en la base, el instructor Lee Wang-yu estaba al borde de un ataque de nervios.
La calma habitual de su compañero instructor se esfumó cuando los chicos no respondieron a las llamadas. No era una misión cualquiera. El secuestrador era Park Sang-do, un ex discípulo tan brutal que ni siquiera el Glory Club había podido controlarlo. Era un tipo peligroso, un verdadero monstruo, y Lee lo sabía mejor que nadie. Su compañero trataba de tranquilizarlo. «Pero si están entrenados, ¿qué les va a pasar?». Pero Lee no lo escuchaba. Su cara, bañada en sudor frío, lo decía todo. La situación era gravísima. Mientras tanto, en otro lugar, la elegante asesina, la de los lentes de sol, tenía atados a la joven asesina y a otro hombre. Con una calma inquietante, les explicó que los había dormido con cloroformo. «Pero lo interesante», dijo ella, «es que la gente normal se desmaya con la boca abierta, y vos no». Esto era una clara señal de que la joven asesina no era una persona cualquiera. De vuelta con los instructores, el compañero de Lee insistía: «Tenemos que ir por ellos, Park Sang-do es un tipo muy cruel». La preocupación era palpable y el instructor Lee, con la mirada perdida en su pierna protésica, parecía saber la verdad de primera mano. El instructor Lee, con la angustia reflejada en el rostro, contactó de inmediato a Park Sang-do. La conversación era tensa, una mezcla de desesperación y viejas heridas. Lee le advirtió que si les hacía algo a los chicos, él mismo daría su vida para acabar con Sang-do. Pero Sang-do, con un tono frío y desafiante, no se inmutó. «¿Te preocupa que los deje lisiados como a vos, Sun-bae?», soltó, revelando la terrible verdad de que Sang-do fue el responsable de la pierna protésica de Lee. La rabia de Lee era inmensa, pero Sang-do seguía con su perverso juego. Propuso una apuesta. Si Lee adivinaba cuántas piernas quedarían intactas cuando llegara, perdonaría al hijo del cliente. Una apuesta cruel, que solo confirmaba la clase de monstruo que era Sang-do. Lee temblaba de furia y miedo. Mientras tanto, entre los estudiantes que parecían inconscientes, la elegante asesina observaba a Peter, o, mejor dicho, a Kim Sung-gu. Había algo raro en él, en su forma de dormir. Demasiado tranquilo, demasiado despreocupado. Sospechó que fingía, y para confirmarlo, se acercó y se dispuso a desatarle los cordones de los zapatos como si fuera una prueba. Pero en un movimiento rápido, Peter la detuvo con el pie, revelando lo obvio: «Nunca estuve dormido». La asesina intentó disimular, diciendo que solo quería despertarlo, pero Peter le lanzó una broma sobre el olor para sacarla de su mentira. Sin perder tiempo, Peter empezó a deshacer los nudos de sus propias ataduras con la boca. «Dale, vos también», le dijo, instándola a liberarse. Ella se sorprendió, preguntándole cuándo había aprendido eso. «Hace mucho que no lo hacía», respondió él con calma, dejando claro que estaba preparado y que no había actuado antes porque no había sido necesario. La situación no era un simple secuestro. Peter ya sabía que su captor era alguien con una historia oscura con el Glory Club. Mientras Peter simulaba estar inconsciente, la brutalidad de la situación se desplegaba frente a él. Park Sang-do, el ex discípulo descontrolado del Glory Club, se paró frente a los estudiantes, entre ellos los hermanos Dokko y Embyul. Con una sonrisa cínica, les lanzó una pregunta que sonaba a burla. «¿Les gusta apostar, señorita Yuna?». No se refería a unas fichas en una mesa. La apuesta que proponía era cruel y directa. Si ganaban, recuperaban su libertad y al hijo de Choi Em-chang. Si perdían, uno de ellos perdería una pierna. El instructor Lee Wang-yu, al darse cuenta de la gravedad de la apuesta, sentía cómo se le helaba la sangre. Él sabía que sus estudiantes no tenían chance contra Sang-do. Pero los hermanos Dokko, llenos de confianza en su fuerza y habilidad, no lo dudaron. «¿Una apuesta? Claro», respondieron, y Dokko Hyun tomó la delantera, agarrando uno de los cuchillos que Sang-do les ofreció con un gesto de condiciones justas. La pelea arrancó. Dokko Hyun, conocido por ser el mejor con los cuchillos de su escuela, se lanzó al ataque. Pero, para su sorpresa, algo no encajaba. La hoja que sostenía no cortaba, no causaba el daño esperado contra el hombre elegante. Con cada golpe, el desconcierto crecía. «¿Qué pasa?», se preguntaba Hyung. La cruel verdad se hizo evidente cuando el hombre se limitó a sonreír y le preguntó si algo andaba mal. El cuchillo no tenía filo. Park Sang-do los había engañado desde el principio, dándoles armas inútiles para una pelea de vida o muerte. Al ver a su compañero en serios problemas, Eunbyul y Dokko Jae se abalanzaron para ayudar, decididos a no dejarlo solo frente a la trampa mortal de Sang-do.
Pero antes de que pudieran ayudar, Dok Go-hyun los frenó en seco. «No se metan», les dijo, con una determinación que no dejaba dudas. «Esta es nuestra pelea. Si no podemos ganar nosotros, tampoco van a poder ustedes, así que quédense quietos y miren». Él y Dok Go-jae se miraron, confirmando un pacto silencioso. Los demás no sabían el verdadero motivo de esa obstinación. Para los hermanos Doko, esta era la última prueba, el último obstáculo para completar su entrenamiento en el orfanato. Ellos recordaban bien el mes infernal de su infancia, cuando los dejaron en un bosque oscuro, sin comida ni agua, solo con una pistola y una bala. Rodeados de miles de bestias salvajes, cada chico tenía que hacer lo que fuera para sobrevivir. Esa única bala se usaba para cazar, para traicionar a un amigo o incluso para terminar con el sufrimiento propio. Pero ellos, los hermanos Dok-go, se negaron a ceder. Aferrados a esa única bala, la guardaron hasta el final, sobreviviendo con pura fuerza de voluntad. Cuando el mes de terror terminó, solo ellos dos de 181 chicos de su generación habían logrado salir con vida. Y fue ahí que escucharon la historia impactante de un joven de su edad conocido como Discípulo Pietro. Él había logrado un récord sin precedentes. En 58 años fue la única persona que había sobrevivido sin usar su bala. Durante 10 años los hermanos Dok-go se esforzaron por ser como Pietro, por ser los mejores. De vuelta al presente, con esa motivación ardiendo en sus ojos, los hermanos Dok-go lanzaron su ataque contra el hombre elegante. «Vos sos solo un paso más en nuestro camino», pensaron mientras se abalanzaban. Pero el tipo, lejos de asustarse, respondió con rapidez, bloqueando el golpe de Dok Go-hyun y contraatacando a Dok Go-jae. Dok Go-jae recibió un golpe tremendo que lo elevó por el aire. El hombre elegante se le acercó y lo provocó, recordándole que se iba a arrepentir de que le dieran un cuchillo. Le preguntó, con una sonrisa helada, si en vez de la pierna debería cortarle un brazo. Pero Dok Go-jae no se rindió. Pensó que si el cuchillo no tenía filo y no podía cortar, entonces tenía que apuñalar. El hombre elegante con una sonrisa le preguntó si quería ser como Pietro. Acto seguido, con un movimiento brutal, rompió el cuchillo de Dok Go-jae como si nada, se lo destrozó en la mano. El tipo se reveló entonces como Park Sang-do, un ex asesino del Glory Club, y mostró su arma personal, un kukri nepalí, un machete que pesaba el triple que una daga promedio, con el que había entrenado toda su vida. No era solo un cuchillo, era un arma diseñada específicamente para matar. Los hermanos Dok-go, que veían todo, se dieron cuenta de la verdadera magnitud de la amenaza. «Pará con esa tontería. ¿Puede usar ese cuchillo pesado sin restricciones? Ese tipo no es un empleado de oficina cualquiera, es un monstruo total», se dijeron. Dok Go-hyun, viendo lo que se venía, le gritó a Eun-byul y a Kim Sung-gu, Peter, que corran, que se apuren. Park Sang-do se paró sobre los hermanos caídos. Eun-byul gritó por ellos, pero Sang-do, con un aire de superioridad, dijo que no estaban muertos, que eran solo niños. Pero aclaró que tenía que cobrar su apuesta, una pierna de cada uno. La amenaza era real y la tensión subió por las nubes. Pero Dok Go-hyun, con una determinación demencial, le propuso algo a Sang-do. «¿Y si hagamos una apuesta? Dupliquemos las apuestas. Te doy mis 2 piernas y hasta mis brazos. Si querés, también te doy mi cuello». Estaba dispuesto a arriesgarlo absolutamente todo. Sang-do miró a los hermanos, luego a Eun-biri y la elegante asesina que se acercaban. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Sos un tipo muy divertido, como era de esperar del Glory. Sí, está bien», aceptó el trato. Luego, en un gesto que era a la vez cruel y extrañamente justo, Sang-do dejó caer su propio kukri al piso. «Las apuestas son más divertidas cuando las condiciones son justas. Necesitas un arma, ¿no?». Le estaba ofreciendo su arma mortal, la misma que había descrito como diseñada para asesinar. La joven asesina, al ver el arma, gritó desesperada: «No, ese cuchillo es... no». Sabía el peligro que representaba y lo que significaba ese ofrecimiento. Sang-do, con una sonrisa burlona, soltó una carcajada desquiciada. «¡Qué divertido! ¡Es buenísimo!». Dijo que hacía mucho no se reía así, pero que los estudiantes no esperaran piedad de su parte. Mientras se abalanzaba, Dok Go-hyun reaccionó rápido, usando una bandeja metálica que encontró como escudo improvisado.
Así que la usás de escudo, ¿eh? No es mala idea, le dijo Sangdo, pero se burló de lo inútil que sería. ¿Cuántos golpes crees que va a aguantar esa bandeja? ¿10? Ni siquiera uno. Para el instructor Lee, la escena era un eco doloroso del pasado. No podía permitir que lo que pasó ese día se repitiera. No podía perder a todos de nuevo por culpa de Park Sang-do. Recordaba cómo Sang-do, en un casino lleno de tensión, le había propuesto una apuesta a una croupier. ¿Saldría de ahí vivo o muerto? Él apostaría su propia supervivencia, seguro de que ganaría. La organización quería deshacerse de Sang-do por los problemas que causaba. Lo despidieron y enviaron a un equipo de asesinos de élite, de rango B. Pensaban que era imposible que él solo pudiera contra 5. Pero la verdad es que Sang-do se movía con una habilidad con el cuchillo que parecía superar los límites humanos. Quienes lo vieron ese día no solo perdieron la batalla, sino que su propia identidad como asesino se rompió. No importaba si usabas una motosierra o un cuchillo, lo único importante era lo monstruoso que era la persona que empuñaba el arma. De vuelta al presente, Sang-do volvió a atacar a Dok Go-hyung. «Tenés suerte, estudiante», le dijo con una sonrisa. «Pero, ¿qué es eso? ¿Tu único escudo?» El kukri de Sang-do conectó, y lo que parecía ser una bandeja improvisada se partió en dos. Sang-do se quedó con una de las mitades, sonriendo al darse cuenta de que el escudo no había sido tal, sino una maniobra de Dok Go-hyung para conseguir más armas. «Así que no sos un estudiante cualquiera, ¿eh?», pensó, impresionado por la astucia. Volvió a la carga, queriendo confirmar el verdadero nivel de Dok Go-hyung. Cada golpe que creía conectar, cada corte que juraba haber hecho, se desviaba o impactaba contra un bulto inesperado, una especie de amortiguador hecho con la otra mitad de la bandeja. De pronto, Sang-do sintió un corte. La sangre goteaba de su mano. El golpe de Dok Go-hyung fue tan rápido que apenas lo vio. En un instante, el joven se había metido detrás de él y sin dudarlo apuntó directo a su cuello. Sang-do bloqueó a duras penas con la mano, pero el impacto fue claro, iba por la carótida. «¿Sos de verdad un estudiante?», se preguntó Sang-do mirando a Dok Go-hyung con incredulidad. Ahora lo entendía todo. El pibe no solo estaba usando lo que encontraba como defensa, sino que además atacaba con una velocidad y precisión que él mismo no podía seguir. De pronto, la pregunta de si era o no un estudiante ya no importaba. Estaba frente a alguien peligrosísimo. Y por primera vez, Park Sang-do sintió una punzada de auténtico asombro. ¿Cómo era posible que ese chico, ese estudiante, tuviera una velocidad tan monstruosa? Mientras la elegante asesina observaba la pelea, ella también notaba la ferocidad y el peso del kukri de Sang-do. Una sola estocada significaba la muerte. Pero algo no le cuadraba. Sang-do era más lento que Kim Sung-gu. Pensó que, si la pelea se alargaba, Peter, bajo su alias Kim Sung-gu, terminaría ganando. De repente, una herida superficial apareció en la mejilla de Peter, apenas un rasguño. La elegante asesina se sorprendió. Kim Sung-gu había sido golpeado. Sang-do, sacando más cuchillos ocultos de su traje, soltó una frase escalofriante. «Para matar a una vaca, usás el cuchillo adecuado. Lo mismo aplica a ratas como vos». Peter, con su mirada aguda, analizó la situación. Entendía el juego de Sang-do. El kukri, pesado y letal, era una extensión de la fuerza bruta, pero también limitaba la velocidad de su oponente. Sin embargo, al cambiar a cuchillos más ligeros, Sang-do podía desatar su verdadera agilidad, eliminando la única ventaja que Peter tenía en velocidad. La elegante asesina también se daba cuenta del cambio. Sang-do era mucho más rápido ahora. Pero algo le parecía extraño. ¿Por qué estaba balanceando un cuchillo hecho para apuñalar? Sang-do se lanzó con furia, apuntando directamente a la garganta de Peter, gritando «¡Morí, bastardo!». Pero, en un movimiento que desafió toda lógica, Peter no lo esquivó. En su lugar, extendió una mano y con una precisión escalofriante atrapó la hoja del cuchillo entre sus dedos. El impacto dejó a Sang-do paralizado, la incredulidad grabada en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Peter con una calma que helaba, sosteniendo el cuchillo sin esfuerzo. «¿No podés ponerle fuerza a tu mano?». En ese instante, Sang-do lo entendió todo. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras la sangre goteaba de su mano herida. «Lo entendí ahora, bastardo», pensó. Peter no había estado yendo por su cuello. Desde el principio, Peter estaba apuntando a su mano. «Pibe, ¿qué le hiciste a mi mano?»,
preguntó Sango con la voz cargada de una mezcla de shock y una nueva, aterradora comprensión. Peter lo miró con calma y le soltó lo que había hecho. Le había deshabilitado por completo la mano, al cortar cada músculo, cada ligamento, cada nervio que le daba la capacidad de sostener algo. Desde el principio, le dijo Peter, nunca planeé matarte. Su objetivo había sido deshabilitar su herramienta más peligrosa. Sando, con los lentes empañados por el shock, no podía procesar lo que escuchaba. Este pibe, que se hacía pasar por un estudiante, no era ni un niño. Mientras lo miraba, una verdad fría le golpeó. ¿Cuántos monstruos como él había enfrentado Peter? Su mente, en un instante, visualizó a Peter como un tigre depredador, el terror que había devorado a incontables. Pero Sando no se iba a quedar así. Había prometido demostrar el poder de su cuchillo frente a la bandeja de Do Ko-hyun. Ahora, con su propia mano destrozada y la situación invertida, una furia renovada lo invadió. Para terminar con esto, pensó, con la bandeja rota aún en su mano, te voy a mostrar cómo una piedra es destruida por un huevo. ¡Uf! ¡Qué final de locura! Si Sando cree que un huevo puede con una piedra, demostrémosle que un solo like puede aplastar el algoritmo. Suscríbanse para no perderse más batallas épicas y comenten abajo qué manhwa quieren ver después. Nos vemos en la próxima.